para seguir con esta discusión. El primer ponente, que ya está con nosotros desde Zoom, es el doctor Pier Paolo Pigossi, de la Universidad Finisterra. El doctor Paolo Pigossi es profesor e investigador de la Universidad Finisterra, donde es miembro del claustro académico San Alberto Hurtado de la Facultad de Derecho e investigador afiliado al Centro Vitola para el Estudio de la Persona. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y realizó sus estudios de maestría y doctorado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos. Antes de empezar su carrera académica, trabajó para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Cancillería ecuatoriana y la Corte Constitucional. También ha sido perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y trabajó para el prestigioso Center for Civil and Human Rights en la Universidad de Notre Dame. Sus líneas de investigación son Derecho Internacional Público, Constitucionalismo Latinoamericano y Derechos Humanos. Y lo tuvimos ya alguna vez en la Facultad de Derecho hace tiempo, hablando sobre un tema muy interesante. Entonces, sin más, les doy la palabra desde el Zoom y estamos atentos, doctor. Muchas gracias. Buenos días con todos. Les pido disculpas de hacerlo por Zoom. Lastimosamente no pude abordar el avión debido a que mi test de PCR salió positivo. Espero también que los síntomas no me comprometan la voz mientras hablamos de esta mañana. Voy a tratar de hacer una intervención corta. El día de hoy quería compartirles sobre un proyecto que empezamos en la Universidad Finisterre. Se trata justamente de indagar o conocer un poco más de esta tendencia actual en el constitucionalismo latinoamericano, no solamente en el constitucionalismo de nuestra región, sino también a nivel global, de darles una aplicación directa a los tratados internacionales de derechos humanos en el ordenamiento jurídico de cada uno de nuestros países. Este es un fenómeno que ya lo habíamos visto incluso en México desde el 2011, con diferentes grados, diferentes momentos, siempre cambiante hasta ahora. Lo vimos en la Constitución de Bolivia en el 2009 y también en la Constitución de Ecuador del 2008. Acá en Chile, desde donde les hablo, la Constitución o el borrador de Constitución está casi terminado, más bien dicho, el borrador está casi terminado, le faltan partes de la introducción, partes finales, partes formales más que nada, pero ya contiene también lo que sería la norma definitiva respecto de la incorporación de tratados internacionales al ordenamiento jurídico chileno. Esto, en pocas palabras, implica para quienes no son abogados en el auditorio que los tratados de derechos humanos ingresan directamente al ordenamiento nacional y cualquier corte tiene que aplicarlos con diferentes rangos de jerarquía. En algunos casos se dice son superiores a la Constitución, en otros casos están a la par de la Constitución, en otros casos están por debajo de la Constitución, pero por sobre las leyes o a la par de las leyes. Eso hace que los tratados de derechos humanos sean, uno pueda ir donde cualquier juez, cualquier autoridad e invocar su aplicación directamente. Hasta aquí todo suena muy bien, especialmente por el nombre de los tratados, del tema de derechos humanos, pero hay algunas cosas que justamente como veíamos el día de ayer y esta invitación que nos hace la red a plantearnos investigaciones con una razón abierta. Creo que este es un buen tema como para plantear a qué nos invitaría esa aproximación con una razón abierta. Nosotros en la Universidad Finisterra estamos abordando este tema, más que nada a partir de un ángulo, al menos inicial, estrictamente técnico-jurídico, en el sentido de que
Los tratados en el derecho internacional tienen una forma de interpretarse que es diferente a la de la Constitución. ¿Es eso compatible? ¿No es compatible? Otra parte al respecto, también en técnica jurídica, es los tratados, muchos de ellos son constitutivos de organizaciones internacionales. Y estas organizaciones internacionales dictan diferentes resoluciones, informes, eh, que dan seguimiento al cumplimiento de este tratado. ¿Qué valor debería tener esos informes, esas resoluciones, incluso algunos le llaman jurisprudencia de estos comités, comisiones, grupos de relatores especiales o, más bien dicho, grupos de expertos o relatores especiales individuales? Y el valor que tienen jurídicamente en el derecho internacional debería ser el mismo al trasladarlos al derecho nacional. Sí, no, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando uno de estos comités, comisiones, ha excedido su mandato al dictar uno de estos informes? Es inmediatamente inválido, es inválido en el derecho internacional, eso también pasa al derecho nacional. Entonces, como ustedes ven, es un estudio de cómo hacer esta importación. Se importa todos los conceptos tal cual están en el derecho internacional, con sus propias formas de interpretación, con sus propias formas de análisis de validez y consecuencias de invalidez, o al importarse al derecho nacional entran como una norma constitucional y tienen una lógica diferente. Pero justamente para lo que vemos nosotros adelante de esta investigación, que en un principio desde el punto de comodidad de lo técnico jurídico, nosotros esperamos tener mayor claridad de qué hay, cómo se aplica, cuánto, a qué profundidad, y entonces también dejar que otras preguntas de otras disciplinas interpelen nuestros hallazgos iniciales o ser capaces de acompañar con otras preguntas a los hallazgos principales. Yo les había propuesto el tema como el título de hoy para esta breve exposición. Comentarles como, entonces, ¿será que estos pronunciamientos internacionales, ojo, digo pronunciamientos, ya no solo los tratados, sino todas estas resoluciones, declaraciones, eh, están reemplazando nuestro gobierno nacional? Es como un gobierno de lo internacional que desplaza a nuestro gobierno nacional, porque fíjense, si son directamente aplicables los tratados, entonces ya no hay mucho que pueda decir nuestra constitución o ley fuera de lo que dice ese tratado. Estaría ya legislado en muchos temas importantísimos, por ejemplo, temas de los derechos de los niños, de personas con discapacidad, derechos de mujeres, derechos de pueblos indígenas, todos temas tan importantes para nuestros sistemas políticos de Latinoamérica. Lo mismo en materia de derechos económicos, sociales, culturales, incluido salud, educación. Si ya solo tenemos que hacer una copia de los instrumentos internacionales e internalizarlos, habría muy poco espacio para que nuestros legisladores desarrollen normas en ese sentido y que nuestros jueces puedan salirse de la aplicación de esas normas que ya están desarrolladas en el plano internacional. Pero aquí una de las preguntas iniciales, una de las consideraciones iniciales que quería presentarles es que si ustedes ven en el desarrollo de disposiciones normativas, perdón, cuando ustedes toman una constitución para los que son abogados, que esto les resulta mucho más obvio, si tomamos una constitución, se entiende que son normas muy generales, ¿cierto? Hablando de derechos humanos, por ejemplo, se garantiza el derecho a la salud de todos por igual. Eso diría una constitución. Luego esperamos que la ley nos diga, muchas veces la ley puede ser derecho a la salud o código integral de la salud. Diga cómo se atienden
diferentes enfermedades, qué tipos de hospitales existirán en el país, públicos, privados, mixtos, de diferentes niveles, 1, 2, 3, dependiendo de la complejidad de enfermedades que pueden tratar. ¿Cuáles son medicinas de acceso universal? Todas, algunas, cuáles, por qué. Y además, después de que tenemos constitución, un nivel general, la ley, un nivel mucho más específico, mucho más largo. Y después tendremos una serie de reglamentos que dirán, bueno, entonces, la admisión. ¿Cuáles son los documentos necesarios para la admisión de un paciente? ¿Cómo se debe procesar el archivo? En fin, y estas eran reglamentaciones para cada uno de los diferentes hospitales en diferentes lugares. Y a eso ustedes, por ejemplo, en México le añaden el tema de la separación entre federado y federal. Siempre la especificidad normativa va en aumento. Lo mismo pasa con los tratados internacionales. Los tratados internacionales, en este sentido, los tratados internacionales de derechos humanos, parecen mucho a una constitución. Son muy generales. Entonces ahí se enciende como una primera duda. ¿Qué sacamos nosotros, los latinoamericanos, cuando redactamos constituciones y decimos los tratados internacionales serán directamente aplicables? Si al final de cuentas lo que se espera es que lo que ya está en los tratados sea desarrollado un tanto más en las constituciones. Los tratados internacionales, especialmente los globales, los universales, tratan de regular situaciones muy, muy generales a nivel universal. Entonces, no pueden ir en mayor detalle, porque la salud puede ser vista desde diferentes ángulos, lo que es aceptable, lo que no es aceptable, lo que es necesario, no necesario. Si ustedes ponen en el África septentrional o se ponen en el Medio Oriente o se ponen en el sureste asiático, en nuestras comunidades latinoamericanas y cambiando de país y subregión también. Esto pensando solamente en el tema de la salud materna, del parto, cómo cambian las prácticas que son deseables, aceptables de una ciudad hacia lo rural indígena, en fin. Eso es solo pensando en lo local, pero podemos hacer un ejercicio similar si pensamos en la diferencia de cada una de estas culturas que los tratados de derechos humanos universales tratan de cubrir, de dar estándares mínimos, muy mínimos. Entonces nos topamos con que el desarrollo normativo de la Constitución es mucho más detallado que el de los tratados internacionales. ¿Cuál es la ayuda entonces que nos prestan los tratados internacionales para proteger estos derechos que son tan importantes justamente? Y nos topamos, esta es como una pregunta que abre muchas otras. Abre muchas otras porque si no son las normas de los tratados lo que queremos aplicar directamente, entonces, ¿qué es? Constituciones como las de Ecuador son muy claras y dicen, el mismo texto de la Constitución dice los tratados e instrumentos, es decir, todos esos otros resoluciones, declaraciones, informes, decisiones de comités, comisiones, grupos y relatores. Pero esos sí que son muy detallados. Eso sí que cada uno de los, por ejemplo, en Naciones Unidas, habrán entre unos 10 comités, solamente por mencionar, de los tratados más importantes. Cada uno de ellos dictan resoluciones sobre casos individuales, informes anuales, informes temáticos. La jurisprudencia es inmensa. Aquí aquí hay algo que nos invita a pensar con mucha más apertura, creo yo. Porque parece que nuestras constituciones presumen muy ligeramente que al menos 4 cosas. Una, que los derechos humanos son una manifestación directa e impoluta de la justicia y que ellos mismos tienen una propia teoría de justicia elevada con la cual les acompaña y la aplican los órganos internacionales. Que son además superiores,
los contenidos de estos informes, resoluciones, ya no de los tratados, sino de todos estos instrumentos que son superiores, mejores a lo que nosotros podríamos hacer en nuestros países, en nuestros legislativos. Que los órganos internacionales no se equivocan, que además de aplicar estándares de justicia puros, impolutos, al hacerlo están libres de error y corrupción o abuso de poder. En cuarto lugar, que estos órganos conocen mejor los problemas políticos, sociales y las soluciones a darles a cada uno de esos problemas políticos, sociales, económicos, los conocen mejor que las autoridades nacionales. Ahí hay una serie de presunciones problemáticas y que nos invitan justamente a un análisis desde otras ramas que no son solamente el derecho. Nos invitan, la primera de estas presunciones, es cierto que los estándares de derechos humanos son la mejor forma de justicia o la mejor forma de expresión de justicia a la que podemos aspirar hoy por hoy. Tienen detrás de ellos, cada uno de estos tratados, una idea, por ejemplo, de la niñez, una teoría ética, conceptual sobre los niños ontológicamente, qué son, qué les define, qué es cuáles son sus características esenciales a proteger, a promover, en fin. Y pronto nos damos cuenta que esta teoría, al menos una conceptualización clara, unívoca, detrás de los estándares internacionales no existe. De otro lado, estas presunciones tienen algunas caras negativas para nuestras autoridades, porque al decir que que aquí hay una ética superior, una manifestación normativa superior en lo internacional, decir que lo que nosotros hacemos a nivel local es de menor calidad. Y con esto voy terminando. También nos dice respecto de nuestra política nacional que no es necesario tomar todos estos temas difíciles, los temas de cómo hacer efectivo el derecho a la salud, cómo hacer efectivo el derecho a la educación, porque ya hay órganos expertos, impolutos, incorruptibles que lo están haciendo fuera. Entonces, de legislador casi que solo me tengo que cruzar de manos y esperar que los jueces apliquen directamente estas normas. Pero lo cierto es que las autoridades internacionales no están en nuestros zapatos, no saben cómo nuestra historia, nuestra cultura determinan que ciertos sistemas hospitalarios o educativos sean mejores, sean peores, funcionen, no funcionen, en fin. Asumimos demasiado ligeramente que la calidad de nuestras autoridades es inferior y les restamos responsabilidad. Y al restarles responsabilidad, aquí se abre una pregunta inmensa. ¿Estamos haciendo un bien para nuestras autoridades, para nuestros pueblos? ¿O a la postre esto nos va a hacer un disparo en contra nuestra misma? Creo que con eso, esa es una serie de reflexiones. No quería llegar a ninguna conclusión con ustedes, especialmente no desviarme hacia el tema técnico-jurídico, sino dejar sobre la mesa todas estas cosas que podríamos trabajar como red, trabajar en nuestras universidades y demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierre. Un tema bastante interesante. Clarísimo, sin duda, en donde estás en Chile, es sobre todo está en boga, en Ecuador bien estuvo. Ahora vamos a dar paso a la doctora Jessica Ulloa. Estamos esperando su presentación, mientras yo la presentaré. La doctora Jessica Ulloa es directora del Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac, México. Es licenciada en Relaciones Internacionales en las Américas, maestra en diplomacia y negociación y doctora en ciencias políticas por la Universidad de París, Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Mundo y secretaria general de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Sus principales líneas de investigación son América del Norte, política exterior de México, política exterior de Estados Unidos,
y Teoría de las Relaciones Internacionales. Bienvenida, doctora, por favor, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Me voy a llamar. Sí. A ver. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Es para mí un placer estar aquí y presentar lo que se instruyó para este encuentro, que fue una presentación de mis trabajos de investigación, pero para mí es muy importante no nada más presentar lo que hago en el día a día como profesora investigadora. Ya hemos escuchado durante este encuentro que, bueno, que de lunes a viernes hacemos investigación, damos clases, hacemos gestión administrativa, etcétera, etcétera, y también vendemos tamales de 2 a 3 de la mañana los fines de semana para que realmente nos dé tiempo de hacer todo. Ok. Primero voy a presentar de manera muy general un poco de la trayectoria y después voy a presentar el trabajo que ha hecho el CAIRI, mis colegas, porque estando en un encuentro de esta naturaleza, pues es muy importante que podamos encontrar estos espacios de vinculación con lo que estamos haciendo todos los que trabajamos en la Facultad de Estudios Globales. Y la realidad es que me cambiaron de perfil de coordinadora académica a investigadora en 2015, después de haber iniciado este proceso, de haber publicado un artículo indexado y de haber publicado la primera obra que ven en la parte de arriba, que es Libia, la teoría el conflicto libio visto a través de las teorías de las relaciones internacionales, que fue realmente un aporte en español, el primer libro que se hace de esa naturaleza en español, en donde invitamos a varios colegas para colaborar y en donde analizamos un solo conflicto con distintas teorías de relaciones internacionales, principalmente porque los alumnos siempre decían, ay, es que todas las lecturas de teoría son en inglés, etcétera, pero sobre todo para acercarlos a casos prácticos en una materia que puede llegar a ser muy árida si realmente no se baja y no se utiliza de manera práctica. Entonces, desde ahí empecé pues a hacer mis pininos en investigación y he editado el primer libro de su servidora, el segundo libro con 2 ediciones sobre política exterior con otros 2 colegas y el último libro sobre diplomacia cultural, arte y relaciones internacionales, que también es muy novedoso, es algo que en nuestro campo no se ha tratado y no se ha explorado mucho, con otros colegas también y con el apoyo de la ANAHUAC México y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, en la que también colaboro y desde la que organizamos muchísimos proyectos. Entonces, en general, las líneas que sigo son teoría de relaciones internacionales, política exterior de México, diplomacia y en específico el desarrollo del concepto de diplomacia patrimonial, migración y todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, política exterior, la relación México-Estados Unidos, sobre todo América del Norte y el componente del Acuerdo de Libre Comercio y últimamente el sur global, porque también participo de manera muy activa en la International Studies Association, de donde soy chair del comité de estatus de vinculación con el sur global, que me ha permitido también desde ahí una plataforma muy interesante para explorar distintas vías de investigación. Entonces, el profesor, doctor investigador que nos regañaba ayer y que nos decía que solamente tenemos que estar con una línea de investigación todo el tiempo, pues seguramente ahorita me pondría tache porque pues yo no sigo eso y seguramente por eso no llegaré a ser SNI3, pero a mí me parece muy importante hacer muchas cosas que se van necesitando a través de la carrera. Y en teoría, principalmente me he dedicado a la postura del realismo y en del realismo ofensivo, sobre todo el relacionado con o el desarrollado por John Mearsheimer.
tengo 30 capítulos del libro y 11 artículos en revistas indexadas, algunos de ellos en Q1. Entonces, bueno, pues por ahí vamos bien. Pero como les decía, más importante que presentar lo que hago yo es presentar lo que se hace con el CAIRI, que un poquito de historia empezamos en 2010 de manera muy pequeñita y con muchos esfuerzos, pero en esta corriente que también se empezaba en la Universidad de Anáhuac, México, que todavía no era la Universidad de Anáhuac, México en ese entonces, de realmente darle un gran apoyo a la investigación, y esto se ha notado, o sea, se ha notado porque ahora ya tenemos un centro, porque tenemos investigadores asociados y porque realmente toda la estructura de la universidad, su biblioteca digital y física, no son lo que eran cuando empezamos, por lo menos en 2010, cuando empecé a trabajar de profesora de planta, antes era de asignatura. Entonces, pronto al año siguiente nos convertimos en el Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales, el CAIRI, en la Escuela de Relaciones Internacionales, y cuando nos elevamos a facultad en 2015 por la apertura del doctorado en Seguridad Internacional, único en su tipo en el país, es cuando pues somos la Facultad de Estudios Globales con nuestra línea que ven ustedes en la presentación. Dividí la presentación porque la verdad es que hacemos muchas cosas en relaciones internacionales y estudios globales. Luego les da por llamarnos todólogos. No es que seamos todólogos, pero la verdad es que hacemos muchas cosas y tenemos muchas áreas y muchas vetas de investigación. He dividido entonces, van a ver a varias personas que aparecen aquí, que son mis colegas y que no necesariamente son investigadores adscritos, pero que pertenecen a la FEG y que, pues igual como todos en sus ratos libres, porque sí es un poco complicado, se dedican a hacer investigación. Y en esta la nombré el área de tecnología porque está sobre todo una de mis colegas, Laura Coronado y Alfredo Arreola también, están muy activos en el tema de ciberseguridad, de cultura digital, sobre todo en educación de los padres sobre las redes sociales, en cómo pasó esto del home office a través de la pandemia y distintos proyectos como el de la identidad digital por medio de los testamentos digitales. Otra de nuestras investigadoras también trabaja criptomonedas y blockchain, ahí se me olvidó poner su foto, perdón, y las que están ahí. Y ahora también vamos a entrar a esto del metaverso, porque pues finalmente tenemos que estar a la vanguardia de lo que se hace a nivel internacional. Además, tenemos a nuestra investigadora estrella que ahora desarrolla el área de Europa y que tiene 2 publicaciones, una de ellas ya con 2 ediciones y de autoría única, que además es una cosa pues muy importante, como ustedes lo saben, la de Derecho Europeo, Brexit y la Unión Europea. Y también se dedica a temas del cambio climático, sobre todo a nivel europeo. Y está haciendo la postulación para obtener una cátedra Jean Monnet para la Facultad de Estudios Globales, que esperamos que sea aprobada. Entonces, esa parte para nosotros también es muy importante, porque tenemos los estudios regionales, pero luego es muy complicado tener una especialidad. O sea, sí los tenemos, pero vamos, Alicia Gutiérrez se encarga específicamente de esta región. En teoría y relaciones internacionales tenemos muchísimos temas, además de los que hacemos, que ya había mencionado. El tema de diplomacia, el tema de teoría de relaciones internacionales vista a través del cine con un libro coeditado con mis colegas Almendra Ortiz de Zárate y Joana Shubich, y en donde justamente desarrollo un capítulo sobre el realismo ofensivo y otros distintos capítulos. Y lo que estamos ahora explorando en distintas publicaciones que están en proceso de manera colaborativa con colegas de distintas universidades,
no nada más en México, sino también en América Latina, sobre el pensamiento teórico latinoamericano y su falta de incorporación en el establishment de las teorías de relaciones internacionales que normalmente son anglosajonas. Me parece que por último tengo esta diapositiva que presenta dos partes fundamentales de la FEG y las dos provienen no solo de licenciatura, sino que van pasando de la licenciatura a la maestría en asuntos internacionales, que tiene especialización en seguridad internacional y cooperación internacional, y transitan hacia el doctorado en seguridad internacional. Una de ellas es obviamente el componente de la seguridad, en donde estamos tratando de hacerlo nuestro nicho de especialidad, porque vamos, relaciones internacionales hay en muchas universidades en el país. Entonces, cada quien tiene que tomar lo suyo y ser reconocido en su área. Y en este sentido, estamos justamente tratando de hacer de la seguridad, pero también de la parte de energía, nuestro nicho de especialización. Entonces, con las publicaciones de los alumnos de doctorado, con nuestras propias publicaciones y con la incorporación reciente y el liderazgo en el Centro Interdisciplinario Anáhuac de Energía y Sostenibilidad es por donde estamos tratando de explorar estas áreas. Tenemos también un proyecto de ciudades inteligentes a cargo del doctor Arturo Flores, que lo trajo con financiamiento tanto del CONACYT como del organismo de investigación del Reino Unido, y estamos trabajando en este proyecto de participación ciudadana en las ciudades inteligentes, que se llama ECOCIP, con la Universidad de Bristol. Estamos ya finalizando este proyecto en octubre y en él hemos hecho algunas publicaciones en revistas indexadas. No quiero dejar de mencionar la cátedra en estudios de Chipre que tenemos. Aquí tenemos a la titular, la doctora Luisa Calero, y esta vinculación que se hace con esta parte de ese país que es tan importante por el lugar geoestratégico que ocupa, y también el seminario Anáhuac de Medio Oriente dirigido por el maestro Ravi Rayes, que es una parte también que estamos fortaleciendo mucho y en donde queremos vincularnos con muchas otras instituciones, que se trabaja estos temas que son muy poco conocidos, muy poco estudiados en nuestro país. Entonces, con eso me parece que les puedo dar un panorama bastante amplio de lo que hacemos en el CAIRI y de lo que hacemos en general en la Facultad de Estudios Globales para realmente poder formar redes de investigación que las tenemos, pero que queremos siempre abrir las puertas y hacer invitaciones para que haya mucho más colaboración, y este es un espacio idóneo para que esto ocurra así. Entonces, ya saben, Relaciones Internacionales, Estudios Globales, tenemos prácticamente de todo. Tenemos también Derecho. No sé si mencioné bioética, que también es un área que a mí me interesa mucho porque, no sé, digo que estudié el doctorado porque quería que me dijeran doctora porque soy médico frustrado. Y me especialicé en negociaciones internacionales interculturales en materia de bioética, pues justamente por este componente médico que siempre me ha atraído y es algo que sigo publicando, sobre todo en Europa. Pues yo lo dejaré aquí. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora. Es muy interesante saber qué es lo que están haciendo en estudios globales. Finalmente, vamos a pasarle la palabra a Aurora, esta vez de Zoom. Voy a ir un poco lento. Vemos que ya está. Ok. Esta profesora Ana González es directora del Centro para el Bien Global de la Universidad Francisco de Vitoria, que nos acompaña desde la distancia.
Agradecemos muchísimo su presencia. Más tarde, pero aquí estamos en el. Así que esperamos, doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sobra decir que me encantaría estar ahí con ustedes, sería un auténtico placer, pero bueno, esta invitación me llega un poco sobrevenida, por lo tanto procedo a disculpar a nuestro presidente y nuestro director del Centro para el Bien Común Global, a don Florentino Portero y don Ignacio Cosidó. ¿Se me escucha correctamente? Sí, correctamente. Vale, fenomenal. Disculpar a nuestro presidente y director, como decía, que no podían acompañarles en esta sesión, ni siquiera de manera telemática por diferentes compromisos. Por contextualizar un poco también mi intervención, puesto que ha sido una intervención sobrevenida, les informo ya que ahora mismo me encuentro en Bruselas. Aquí tenemos las 6 de la tarde, estoy en Bruselas y estoy cubriendo el Consejo Europeo, que se ha reunido de manera urgente ayer y hoy para de alguna manera determinar cuál va a ser la estrategia de la Unión y por tanto de los 27 Estados miembros respecto a la crisis en Ucrania, a la guerra ucraniana. En este sentido, obvia decir que bueno, las intervenciones hechas fundamentalmente tanto por los primeros ministros, presidentes, como por el presidente del Consejo Europeo se han centrado en el respeto de los derechos humanos, internacional humanitario y sobre todo también en garantizar una posterior causa de enjuiciamiento justa y consecuente con los crímenes de guerra que se están cometiendo. En este contexto, obvia decir que ahora mismo las líneas de investigación fundamentales en España y en Europa, Francisco de Vitoria en España y en Europa en general, están versando sobre este conflicto, sobre esta guerra, que nos afecta de manera muy inmediata, de manera muy directa y de manera muy sobrevenida. Aunque bueno, muchos teóricos ya habrían dicho que no lo hemos visto venir porque no hemos querido. Una dependencia, como hemos demostrado tener, tan grande en Rusia, no podía traer nada bueno. Bueno, antes de aportar algunas pinceladas más concretas sobre la investigación que realizamos en la Francisco de Vitoria en los temas de relaciones internacionales, política o derecho internacional, me gustaría presentar de manera oficial el Centro para el Bien Común Global, que es el centro que preside don Florentino Portero y que dirige Ignacio Cosidó, y del cual me honra ser subdirectora académica, encargándome de todas las partes más de investigación, partes curriculares y relación con alumnos. Paralelo a este cargo de subdirección, soy directora del Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos y la verdad que estoy francamente sorprendida y agradecida por la exposición que ha hecho la ponente anterior, viendo la convergencia de intereses que hay también por temas europeos ahí en tierras tan lejanas y viendo que son tantas las posibilidades de colaboración y cooperación. De verdad que me congratula enormemente y me parece una fantástica oportunidad. Por tanto, agradezco a los organizadores de este evento que nos brinden esa oportunidad, no solamente oportuna, sino también muy enriquecedora. Bueno, el Centro para el Bien Común Global, de manera específica, se ubica en la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno, facultad que acabamos de inaugurar recientemente en el curso anterior y que de alguna manera recoge a diferentes facultades bajo un mismo paraguas, por las sinergias que se generaban inevitablemente entre el derecho, la empresa y temas políticos, filosofía, humanidades y derivadas de estas disciplinas. Este Centro para el Bien Común Global lo que hace de alguna manera es aglutinar todas las unidades de investigación que existían previamente en las diferentes facultades en el ámbito de las relaciones internacionales, derecho europeo, derecho internacional, cátedra de inmigración, empresa, liderazgo dentro de la empresa y nos ubican en una misma estructura que recibe el nombre de Centro para el Bien Común Global. De manera que de alguna manera nos alinean a todas, preservando nuestra identidad y nuestra autonomía, pero nos alinean en busca de ese bien común global. Concepto que a priori parece algo abstracto y algo inalcanzable, pero que cuando se establecen diferentes unidades de investigación concretas cobra sentido. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por bien común global? Es la suma de todas las condiciones que hacen posible para cada persona y para cada comunidad desarrollar todo su potencial desde el respeto a los principios de dignidad, libertad, justicia, paz e igualdad, contribuyendo de esta manera al bien de toda la humanidad. Para esta misión que nos ha sido encomendada a todas las unidades que integramos ese Centro para el Bien Común Global, hemos establecido en concreto nuestros objetivos generales en torno a unas variables muy identificables, como son la investigación, la formación, la cooperación, la internacionalización y la comunicación. ¿De qué?
de cada una de esas unidades, de los resultados de cada una de esas unidades, que trabajamos conjuntamente por, de alguna manera, identificar ese bien común y trasladarlo a diferentes disciplinas y en diferentes contextos. Lo que queremos de alguna manera es facilitar la identificación concreta de lo que es el bien común en cada uno de los desafíos globales a los que nos tenemos que enfrentar actualmente. La actividad del centro se centra fundamentalmente en las disciplinas que engloban a la facultad en la cual nos ubicamos, que son Derecho y Gobernanza, Economía, Empresa y Sociedad y Políticas de Gestión Pública. Estas 4 líneas de investigación en concreto se ejecutan a través de determinados institutos, cátedras o unidades de investigación. Actualmente tenemos el Instituto Robert Schuman centrado en estudios europeos, el Centro de Seguridad Internacional centrado en ámbitos de seguridad y defensa en ámbito internacional, con eventuales sinergias con la Unión Europea, con Estados Unidos, es decir, de manera más global, mientras que el Robert Schuman se centra en ámbitos europeos. Tenemos la cátedra Irene Vázquez de empresa centrada en la persona, de alguna manera pretende alcanzar un sistema de coaching dentro de las empresas en el que se ponga la persona en el centro y no tanto el beneficio de la empresa o la ejecución empresarial. La cátedra de inmigración, cuyo director va a intervenir en una mesa posterior en este mismo congreso en el que estoy interviniendo yo ahora mismo, el profesor Miguel Osorio. Un centro para el ciberliderazgo, un centro Félix Varela, centrado fundamentalmente en las sinergias o en los desarrollos políticos, sociales, ideológicos, e incluso también educativos que se darán, si Dios quiere, en Cuba, con alguna ayuda externa, y con el Centro de Estudios sobre la Democracia, donde incluimos una línea concreta de estudios sobre Venezuela y su desarrollo político dentro de un contexto democrático, deseado contexto democrático. Dicho esto, como decía anteriormente, me ha parecido una exposición brillantísima la de mi compañero, la del primer participante de esta mesa, el compañero Pier Paolo, y de la ponente anterior también, porque presenta líneas perfectas de trabajo transversales en las que podemos sumarnos desde la Universidad Francisco de Vitoria y desde este Centro para el Bien Común Global. Sin más intención de robarles más tiempo, si les parece. No sé si se me escucha bien. ¿Tengo una conexión realmente mala? Sí, te estamos escuchando. ¿Sí? Vale, fenomenal. Vale, bueno, quería un poco también ponerles en situación de las últimas acciones que estamos llevando a cabo e investigaciones que estamos llevando a cabo en el centro. En concreto, como les decía anteriormente, por el contexto que está sucediendo ahora mismo en Europa, estamos muy centrados en el tema de Ucrania, en cómo va a repercutir el conflicto, la guerra en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, tanto en las estructuras nacionales como en las estructuras comunitarias, puesto que se ha puesto en tela de juicio y se está poniendo en evidencia la falta de capacidad de la Unión Europea para reaccionar ante este tipo de situaciones, como ya sucedió con la pandemia, con la COVID-19, que puso en entredicho todos los sistemas de cooperación de la Unión, haciendo fundamentalmente y en primer lugar que se suspendiera el espacio Schengen, que es digamos, el estandarte de la Unión Europea, y fue lo primero que se desactivó cuando hubo necesidad de recurrir otra vez a las identidades nacionales. Y por otro lado estamos muy centrados también en la conferencia, en la cumbre de Madrid, que será este mes de junio, que comienza mañana. Será a mediados de mes la cumbre de la OTAN, que se celebrará en Madrid, coincidiendo con el 40 aniversario de España en esta organización, donde se definirá el nuevo concepto estratégico de la OTAN, coincidiendo con la guerra de Ucrania y haciendo, por tanto, imprescindible que ese concepto estratégico varíe consistentemente de acuerdo a lo que está sucediendo ahora mismo. De esta manera, fundamentalmente, el Centro para el Bien Común Global lo que pretende es, como decía anteriormente, dar respuesta a los desafíos globales que acontecen ahora mismo, fundamentalmente en Europa, sin olvidarnos que tenemos también cierta actividad con relación con China, cierta actividad con África, y que tenemos investigadores en la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno, en el grado de Relaciones Internacionales, centrados en multitud de disciplinas. Sin más, les cedo la palabra para que planteen preguntas o comentarios. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Muy interesante saber qué están haciendo y que tienen en esta mesa muchos espacios en común para poder discutir
a esto. Entonces, muchísimas gracias a los tres ponentes. Ahora daremos paso a una serie de preguntas y respuestas de los asistentes para que, entre otras cosas, como si damos cuenta, puedan colocarse y identificarse uno de los otros. Entonces, sin más, deseo la palabra a quien guste. Por su puede levantar la manita. Ahí hay una pregunta. Y de este lado, a quien también levanta la manita. Entonces, a ver, ¿quién quiere participar? Hola, muy buenos días. Soy la doctora Alicia Gutiérrez de la Facultad de Estudios Globales y como ya lo comentó la doctora Jessica de Alba, mi coordinadora en el CAIRE, en el Centro Anáhuac de Investigación de Relaciones Internacionales, pues yo manejo lo que es el área europea y es muy grato para mí, doctora Ana, que coincidamos en eso y me encantaría que pudiéramos colaborar. Yo desde México, usted desde España, pues Victoria. Y pues a ver si podemos hacer sinergia para publicaciones o para alguna clase en conjunto, ¿no? Aquí manejamos lo que es ¿cómo se llama? La clase de Europa. Entonces ahí podría usted vía Zoom intervenir o venir, visitarnos y viceversa. Yo también la podría apoyar en lo que se le ofrezca. Sería fantástico, por supuesto que sí. Sí, bueno, de hecho le voy a enviar mis libros, ahorita con uno de los decanos que están aquí de Francisco de Vitoria. Se los hago llegar. Fantástico, encantada, por supuesto que sí. Qué mejor que iniciar colaboraciones y cooperaciones con una universidad tan querida como la vuestra, por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias, Alicia. ¿Alguien más? Profesor. El asunto de los tratados internacionales que presento a mi maestro de administración pública, pero yo quisiera tocar un poco el tema de la legislación ambiental en términos de por ejemplo, estos tratados que se suscriben como el cambio climático, el medio planetario, y que de buenas primeras pues se tienen que aterrizar. Y decía usted que entre las muchas vertientes que se tienen de estos tratados es que a veces se rebasa la instancia nacional o la instancia regional o local y que se quiere imponer, digamos, desde afuera esta posibilidad. Pero en el caso del cambio climático, pues esta es una necesidad planetaria, los acuerdos que se hicieron de París de 2015, pues es muy importante, y entonces sí se ve como obligado todos los países que estuvieron pues a hacer estos cambios vinculantes que se para reducir los gases de efecto invernadero. Nada más quisiera saber tu opinión. Muchas gracias. Ahí está. Sí, Sí, Pier Paolo. Pierre. Muchas gracias por la pregunta también. Lo que le puedo decir simplemente como una reacción inmediata a la pregunta o la provocación que usted menciona, es que, claro, hay diferentes temas, ¿no? Pero incluso los temas hay temas que son de preocupación global. Usted menciona uno, tal vez podemos mencionar justo con lo que preocupa a nuestros colegas en España y en Europa, seguramente será un tema de desarte o un tema que son temas propiamente universales. En todo caso, la implementación de esos temas universales y de principios básicos mínimos requiere un desarrollo también en el tema ambiental y en el tema armamentos, tráficos, etcétera, cuidado de espacios comunes, requiere de una implementación local. Entonces, por decir algo, podría ser que en algunos países el sistema judicial presenta mejores promesas para protección del ambiente. Podría ser que en otros, antes que tratar como un asunto de delito ambiental, sea más productivo dejarlo al conocimiento de ciertos órganos administrativos que históricamente han tenido
un rol fundamental. Esa regulación no corresponde en principio al nivel de principio general internacional y global, sino que es una forma de implementación que debe ser desarrollada por cada uno de los países. Ahora, si me permiten, solamente un minuto en vista de que fui el primero, ¿no? Y la invitación, como la recibimos en la Finisterra, va a proponer uno de nuestros temas sobre los que estamos trabajando. De todas maneras, comentarles brevemente que en la Facultad de Derecho tenemos varios temas sobre investigadores. Nosotros estamos dando este gran paso hacia ser una universidad de investigación en años, hace pocos años, pero de la Facultad de Derecho y por lo que escucho de nuestras instituciones hermanas en México y España, tenemos investigadores de primer nivel en el área bioética, especialmente en el tema de cuidados de adultos mayores. También en el lado de la teoría del derecho, la teoría del derecho privado, que es un área poco desarrollada en Latinoamérica o en Sudamérica, quiero decir, no sé, en el estado de esa área, en el desarrollo en México y en España, pero ponerlo también a su disposición. Tenemos varios proyectos sobre derecho penal, derecho ambiental, derecho administrativo y nuestro centro que está en pleno proceso de formación y consolidación que se mencionaba al inicio con mi afiliación. En la Facultad de Derecho tenemos un centro de estudios de la persona que lleva el nombre de Carol Wojtyła. En este centro tenemos una oferta variadísima en temas tanto de proyectos de investigación como de encuentros y provocaciones continuas, pero solamente quería mencionarlo y pedir disculpas si el enfoque de la presentación nos llegó el mensaje mal o lo ejecutamos mal. De todas maneras, seguramente puedo dejarles mi correo al final y cualquier cosa de las que podamos hacer desde la Universidad Finisterra acá en Chile, seguimos a sus órdenes para contactarles con todos nuestros colegas y de acuerdo a sus intereses. Gracias a los dos. Ahí veo una mano levantada. Por favor. Bueno, me presento primero, soy Alfonso Brown, soy profesor de la Facultad de Economía y Negocios y tengo mucho interés en colaborar con ustedes en temas europeos. Yo hice el doctorado en Relaciones Internacionales, Integración Europea, en la Universidad Autónoma de Barcelona y he trabajado en temas de integración económica, y particularmente el tema del euro, ¿no? Tengo algunas publicaciones sobre esto. Me interesa mucho el tema del Brexit y de la Unión Europea y pues bueno, estoy dispuesto a colaborar con ustedes. Gracias. ¿Quién quiere que le responda? Luis. Muy buenos días, soy Luis Fernando Ávila Salcedo, de la Facultad de Derecho, Universidad Anáhuac Norte. Primero felicitar a los expositores y en este momento la idea es hacerles el conocimiento que la Facultad de Derecho tiene una línea que he llevado a lo largo de algunos años en materia de derecho del trabajo y seguridad social. Como he escuchado, en las exposiciones se abren diversas brechas y es ponerme a disposición bien desde la esfera pues, europea como también nacional de una de las vertientes que necesariamente transversalmente toca definitivamente algunos de los asuntos o los aspectos que ustedes han tratado, especialmente el ámbito de la seguridad social, como un componente que estoy seguro a todos nos hermana. Necesitamos, y en este momento tenemos otro ponente,
también en una invitación, pues, y cordialmente ponerme a disposición de ustedes en caso de que así se requiere, pues está esa pendiente. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, ya vemos a la estrella de hoy ahí. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Profesora, por favor, ahorita le damos la palabra. Ah, pero es que como hizo así pensé que era... Ah, ok. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Bueno, no sé si alguno de los ponentes quisiera dar un mensaje final para concluir esta interesante mesa donde pues, se han visto muy cercanos unos a otros, un gran encuentro. No sé, nada. Bueno, si no hay nada más que señalar, les agradecemos mucho, es muy interesante, es una de las mesas más fructíferas donde se pueden intercambiar unos a otros sus trabajos y ver que están interconectados, relaciones internacionales, economía, derecho y en general todas estas disciplinas que nos vuelven multi e interdisciplinarios, que es lo que hoy en día buscamos. Atrás han quedado las explicaciones monocausales, monotemáticas y monodisciplinarias. Y pues muchas felicidades y nos vemos en unos minutos para la siguiente mesa temática. Gracias, hasta luego, hasta Europa y hasta Finisterra. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias, gracias. Un gusto.